Y Rolando, para empezar, ¿cuándo se fundó el Partido Comunista? ¿4 de junio de 1912, enero de 1922? ¿Tú con qué fecha te casas? Mira, el Partido Comunista de Chile fue fundado con su nombre y apellido el 2 de enero de 1922, ¿no? Entonces en esa fecha hubo un congreso del Partido Obrero Socialista que decidió optar por el cambio de nombre. Ahora, el Partido Comunista lo que hizo fue rescatar esa historia de 10 años como voz a su historia actual, como lo han hecho varias otras organizaciones e instituciones, pero la fecha de fundación en 1922. Pero fíjate que hay una historia curiosa y interesante de rescatar. Esos 10 años como Partido Comunista, como Partido Obrero Socialista, el Partido Comunista lo reconoció como propio hasta el año 1956. Y el año 1956 el Partido Comunista decidió restarse esos 4 congresos que eran los congresos del POS, y se le hizo un enredo con la numeración de los congresos, que después se restauró en el Congreso de 1994, que restituyó, digamos, los 4 congresos del POS como propios de la historia del Partido Comunista. Entonces sí, bueno, históricamente la fundación del Partido Comunista es el 2 de enero de 1922. Ese día, a partir de ahí, hubo un Partido Comunista en Chile. Antes había un partido que se llamaba Partido Obrero Socialista. Ahora, cuando se produce este cambio de nombre, no hay una gran ruptura ni organizacional ni de militantes con el nuevo nombre de partido. Entonces, como que lo que ha trabajado la historiografía, especialmente historiadores como Sergio Grez, como el propio Julio Pinto, es que hay una continuidad entre la organización como Partido Obrero Socialista y como Partido Comunista. Más bien el quiebre se va a dar más bien hacia fines de los años 20. Recién hay el quiebre y la ruptura y las tensiones por este cambio de nombre, por esta nueva concepción que implicaba pasar a ser Partido Comunista. Es más bien posterior a la fecha del cambio de nombre, más bien ubicado hacia los fines de los años 20, principios de la década de los 30, que sí ahí hay una crisis y una división importante por materias político-ideológicas de la coyuntura de esa época. Ujú. Si no me equivoco, en los 90, con la caída de la Unión Soviética, ahí empiezan a revalorizar el 4 de junio, ¿no? Claro, lo que ocurre es que cuando viene la crisis del socialismo y el fin de la dictadura, el Partido Comunista lo que se abocó fue una tarea de lo que se decía en ese tiempo como de pensar con cabeza propia. Hay un famoso discurso de Gladys Marín en el Estadio Santa Laura en enero, que justamente celebrando el aniversario del Partido Comunista, en un estadio de Santa Laura, una salida pública, salida de hecho de la clandestinidad del Partido Comunista, que fue el 2 de enero, no sé si fue el mismo día, pero principios de enero de 1990. Gladys Marín hablaba de pensar con cabeza propia, ¿no? Y rescatar y pensar como desde la historia nacional y latinoamericana, la historia del Partido Comunista como una forma de darle continuidad al Partido Comunista una vez que la crisis del socialismo en Europa colapsaba. Entonces hay un historiador, que era un historiador comunista, que insistía mucho en que la fundación del Partido Comunista debía ser incluida respetando la fecha del Partido Obrero Socialista, y se llamaba Iván Lubitich. Entonces, Iván Lubitich, en el principio de los 90, insistió mucho con eso, instaló esa discusión, y finalmente el Partido Comunista en el Congreso del año 94, que partió como el 16 Congreso del Partido Comunista, pero terminó y pasó a la historia como el 20 Congreso, porque se incorporaron los congresos como Partido Obrero Socialista. Termina como 20 congresos, resuelve que la fecha de fundación del Partido Comunista debía ser simbólicamente la del 4 de junio del 1912, cuando se funda en Iquique el Partido Obrero Socialista. Y desde ahí el Partido Comunista se interpreta su historia como su origen primero, como la fundación del POS, y no el cambio de nombre del año 22 en Rancagua. Debe ser el único partido que tiene un complejo con su edad, ¿no? O son 10 años más o 10 años menos. Sí, es algo como bien característico de la historia de los comunismos, que con esto de las fechas, las fundaciones, los momentos, porque los partidos comunistas tienen muy adentrado la cuestión histórica, ¿no? Del momento cuando debía ser fundado, del momento de su origen, como una materia muy importante. Entonces el Partido Comunista quiso instalar en el año 90 que, en el fondo, el gesto político era el siguiente, es decir, nosotros existimos, decía el Partido Comunista, no por la Unión Soviética, no dependemos de nuestra existencia por la Unión Soviética, porque nosotros, nuestro origen y nuestra raíz es un origen eminentemente nacional, y de hecho nosotros nacimos antes de la Revolución Rusa. Nacimos el año 12 y no el año 17 ni el 22, entonces ese es un poco el gesto político de darle continuidad nacional dentro de Chile al nombre del Partido Comunista de Chile, digamos, y como no dependiente solamente de la historia de la Unión Soviética.
Perfecto. ¿Usted cuándo diría que es el hito fundacional del Partido Comunista? Algunos dicen 1912, 4 de junio, otros 1922. ¿Con cuál fecha se casa usted? No me meto en esas discusiones, pero creo que son un poco bizantinas. Porque hay elementos de continuidad y elementos de ruptura. O sea, no es cualquier cosa definirse como un partido comunista en esa época, sobre todo declarar como adhesión a los 21 puntos, digamos, de la Internacional Comunista. No es algo menor, ¿no? Pero por otro lado, no hubo un cambio orgánico, digamos, ni hubo grandes transformaciones más allá de esas aclaraciones, ¿no? Entonces también hay justificación para pensar que el quiebre se produce más adelante, cuando el Partido Comunista se bolcheviza, ¿no? Y adopta la estructura celular y todo lo que es típico de un partido comunista, digamos. Porque siguió siendo un partido como de asambleas, digamos, de vida, con mucha vida parlamentaria, y bueno, y de frentes de masa, digamos. Entonces no hay gran cambio en lo orgánico entre el Partido Obrero Socialista y el Partido Comunista. Pero la definición de ser comunista y de adherir digamos, a la Internacional también marca como un punto de inicio, digamos, que va a ir madurando más adelante, digamos, y le va a dar una impronta propiamente comunista en los años siguientes. Hay una crítica que dice que el Partido Comunista Chileno empezó a festejar el año 12 como su fundación después del año 90, después de la caída de la Unión Soviética, y es justamente para desmarcarse de la caída de la Unión Soviética y enfatizar sus orígenes chilenos. ¿Usted comparte esa crítica? ¿Qué le parece? O sea, sí, pero ya desde antes había un debate, digamos, y ahí Luis Corbalán menciona en sus memorias que él había propuesto, digamos, no me acuerdo el detalle de ese debate que se dio en un congreso, digamos, pero habían distintas posiciones porque algunos querían dar realce como a la figura de Recabarren, digamos, y a su origen tan temprano, digamos. Y hay algunos que decían, no podemos ser un partido que nazca antes de el Partido Comunista, o sea, de la Revolución Soviética. Entonces había tendencias a favor de favorecer de reconocer una fundación anterior y otra en contra. Y finalmente, digamos, se privilegió el año 22, el clásico, digamos. Y después en los años 90 se retoma un poco el debate, digamos, y claro, en medio de la crisis del socialismo, como que pragmáticamente yo creo que se recupera esa fecha fundacional y con eso como un poco se deslava, digamos, de este contexto internacional, digamos, que es más desfavorable, digamos, y se recupera como la tradición local en el origen del partido. Rolando, ¿cuál es el legado de Recabarren? ¿Cuál dirías que el PCE sigue siendo consecuente con los principios de su fundador? Mira, en la historia comunista chilena, su referente es Luis Emilio Recabarren, ¿no? Considerado históricamente por la historiografía nacional como el fundador del movimiento obrero chileno, como uno de los principales referentes del movimiento obrero chileno. Yo diría que desde el punto de vista... hay dos cosas que decir respecto a tu pregunta. En primer lugar, las condiciones históricas en las cuales se desenvolvió la actividad de Luis Emilio Recabarren hace 100 años atrás son muy distintas a las actuales. Entonces, el país, los conflictos, los problemas, en muchos sentidos son situaciones muy, muy distintas. Entonces, la comparación es un poco difícil de hacer, digamos, por los contextos y las situaciones divergentes. Ahora, y en ese sentido el tipo de marxismo al cual hace referencia, a los tipos de problemas a los que hacía referencia, o a las opciones que hacían referencia, hay diferencias que son bien importantes, ¿no? Respecto a la realidad nacional, a la actualidad con lo que ocurría en los tiempos de Recabarren. Pero también hay similitudes, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una similitud muy importante tiene que ver con la opción del Partido Comunista de tener un clivaje en el mundo social. Y eso el Partido Comunista, con diferencias, con matices, etcétera, lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Entonces, Recabarren era muy de esa enseñanza. Segundo, la importancia que se le asignó desde siempre Recabarren, desde la época como Partido Obrero Socialista, a la lucha político-electoral, ¿no? Con diferencia, ¿no? Porque Recabarren entendía la lucha político-electoral como importante, pero también como un lugar de denuncia. Los comunistas chilenos hoy día lo entienden como un lugar donde puedes hacer política pública, porque las condiciones históricas han cambiado. Entonces también en ese sentido hay continuidades, como hay diferencias muy notables porque el contexto histórico ha cambiado. Entonces, en ese sentido hay, digamos, continuidades y diferencias que son posibles de encontrar. ¿Cuál es el legado de Recabarren? ¿Usted diría que el partido ha sido consecuente a lo largo de su historia con los lineamientos que dejó su fundador? En
digamos, en la retórica, en la forma como habitual de reconstruir la historia, digamos, sigue Recabarren estando presente, digamos, pero yo creo que hay muy pocos que conocen efectivamente cuál es la mentalidad o la forma de actuar de Recabarren a esta altura, digamos, y creo que hay otros legados mucho más fuertes en la práctica. Yo creo que ahora hay una idolatría, no sé, a la Gladys Marín o ese tipo de personajes, digamos, y Recabarren es un ícono un poco, digamos, nostálgico del pasado más antiguo. No creo que haya gran legado, digamos, aunque claro, hay cosas que todavía sobreviven, ¿no? Porque a pesar, por ejemplo, de las tendencias militaristas que en algún momento digamos, se desarrollaron, ¿no? Y de cierta vocación como insurreccional, digamos, esas simpatías, digamos, en los 80, y bueno, y ahora último, que se notó que no haya desaparecido del todo, digamos, ese gusto como por los quiebres institucionales, termina siendo de alguna forma frenado o resistido por una cierta tradición, si uno quiere, digamos, de la historia de Recabarren, digamos, que era más bien renuente a ese tipo de prácticas. Puede haber cierta influencia, pero creo que ya muy menor. En ese sentido, ¿cuál dirías que es el mayor legado del Partido Comunista en estos 100 años? ¿Alguna política pública, por ejemplo, no sé, el medio litro de leche, las 40 horas quizás? Mira, yo diría que esas son medidas más bien que eran las propuestas, la que tú mencionas, las propuestas del programa, las 40 medidas de la Unión Popular, ¿no? Entonces no sé si se le pueden asignar como al Partido Comunista. Yo diría que el principal legado del Partido Comunista fue durante el siglo XX, y podríamos evaluar lo que ha ocurrido también en el siglo XXI, en estas 3 décadas ya que ya estamos adentro de la tercera década del siglo XXI, fue su lucha por hacer un país más justo. Entonces, creo que hay todo un referente, algo que se debería estudiar, que tal vez no ha sido tan estudiado en la historia del Partido Comunista, que sí ha sido bastante estudiado. Es todo lo que tiene que ver con el aporte en las políticas públicas, en el mundo del trabajo, en las regulaciones del trabajo, de las condiciones laborales, de los salarios, etcétera. Entonces, la lucha por un país, apostar a un país con mayor justicia social. Creo que eso ha sido un aporte no solo del Partido Comunista, ¿no? Sino que de los partidos de izquierda en la historia de Chile. Entonces ahí hay un legado que es muy importante. En segundo lugar, el aporte que ha hecho el Partido Comunista al mundo de la cultura, con valores muy importantes, con referentes tan importantes con la historia del país como Pablo Neruda, Víctor Jara, los grupos musicales, ¿no? El Inti Illimani, el Quilapayún, que en su momento fueron parte del Partido Comunista, o sus integrantes fueron militantes del Partido Comunista. Entonces, en el mundo, la literatura, el teatro, etcétera, hay una labor ahí también muy importante en el quehacer que aportaron los comunistas a la historia de Chile. Entonces, en la política, en las políticas públicas, en la justicia social, en la arte, la literatura, el mundo de la cultura, y en otro nivel también el aporte que hizo el Partido Comunista a la organización popular en nuestro país. O sea, la promoción de las organizaciones de base, los sindicatos, los comandos territoriales, en las poblaciones, el mundo campesino, cómo aportó, digamos, también a que la gente se ayudó a organizar en función de la lucha de sus derechos. Entonces es un partido que para bien de algunos, para mal de otros, se convirtió en un dato indispensable en la historia de Chile en el siglo XX y en la actualidad. ¿Cuál diría que ha sido el mayor legado del Partido Comunista chileno en estos 100 años? ¿Alguna política pública quizá? ¿El medio litro de leche? ¿Las 40 horas? ¿Cuál diría que ha sido? Yo creo que no hay mucho de mito, ¿no? Porque no son legados propiamente del Partido Comunista, me parece. Lo del medio litro de leche, por ejemplo, es una política que se venía implementando de mucho antes, digamos, el gobierno de Ibáñez, ¿no? Lo que hizo Allende fue aumentar la edad, digamos, para entregar el límite de edad superior, digamos, ¿no? Hasta los 15 años se entregaba leche. Por tanto, en eso yo creo que también muchas políticas sociales, leyes, digamos, también hay varias de ellas fueron apoyadas por la derecha, como la ley de medicina preventiva de Krupko, que es un médico de derecha. Entonces, así como atribuir a la izquierda, digamos, como un gran legado, digamos, yo creo que varios hitos significativos en la historia social chilena que uno podría decir son como hitos del progreso, no son necesariamente legados de la izquierda. Muchas veces la coyuntura favorece esos legados. Lo mismo la nacionalización del cobre. Era un tema que se venía debatiendo con Frey y de hacia atrás, resolver el tema del cobre, porque era un
un tema muy estratégico controlar las divisas en un sistema económico que estaba escaso de divisas, digamos. Entonces, intervenir en el cobre no era una idea exclusiva de la izquierda. Claro, la derecha no le gustó, y yo creo que votó a regañadientes el 71, que fuera sin indemnización, porque eso va en contra del derecho de propiedad, digamos. Pero la idea de intervenir en el mercado del cobre, digamos, era algo bastante compartido, porque no había muchas otras salidas para resolver el tema de la escasez de dólares, digamos, que estaban bajo el control de empresas extranjeras. Entonces ahí también hay otro mito, creo yo, detrás del tema de la nacionalización, como una obra de la izquierda, cuando era resolver el tema del cobre era un objetivo bastante más amplio y que excedía, ¿no?, a la izquierda. Entonces, el mayor legado del PC chileno, ¿cuál cree que podría hacer usted? Yo creo que de lo que se conserva de la tradición de Recabarren, digamos, podría ser considerado un legado, digamos. O sea, ese respeto, con alto y bajo, digamos, pero ese respeto por la institucionalidad, que parece haber sido un elemento como fuerte en Recabarren, aunque ni siquiera se sintió muy cercano ni confió en el golpe de 1924, a diferencia de otros comunistas disidentes de su postura, digamos, que sí tuvieron simpatía por el golpe militar, digamos, del 24, ¿no? Y que fueron los que quisieron hacerle sombra y desplazarlo, digamos. Entonces, esa tradición un poco más enraizada como en las prácticas democráticas, ¿no?, que algunos le criticaron a Recabarren, ¿no?, porque lo calificaban como de reformista. Esa tradición yo creo que sí es valiosa, ¿no? Pero la otra tradición, la de la rebelión popular de masa, digamos, yo creo que esa es más dudosa, digamos, es más débil, ¿no? Porque incluso encubierta en la lucha en contra de la dictadura, la política de rebelión de masa encubría, yo creo, digamos, la búsqueda de recuperar digamos, la toma del poder para la izquierda, ¿no? Eso era algo que se decía dentro del PC, digamos, y no... Bueno, algunos lo han reconocido, digamos, de que en el fondo lo que se quería no era solo la caída de Pinochet, sino que recuperar un poco el terreno perdido, digamos, y ojalá llegar al poder en situación digamos, de mayor protagonismo, digamos, en un gobierno de transición, digamos, y muy en la línea de la experiencia nicaragüense, digamos. Y no sé si eso habría sido una buena solución para la caída de Pinochet, digamos, salir de una dictadura y entrar en otra. Entonces, esa tradición yo creo que desdibuja un poco el legado del PC, digamos. La tradición de Recabarren yo creo que sí es más rescatable. ¿Cuál es la definición que hace el Partido Comunista hoy de socialismo? Yo entiendo que lo que ocurre hoy día con el problema del socialismo hoy, el Partido Comunista hizo todo un camino, digamos, dando una vuelta un poco más larga para esto. El Partido Comunista tenía una concepción del socialismo hasta el principio de la década de los 90 como una concepción no tan teóricamente elaborada, como una utopía por llegar, porque el Partido Comunista, acuérdate, que siempre promovió la idea de la revolución por etapas, que era primero la etapa de la revolución democrático-burguesa, lograr el desarrollo pleno del capitalismo, para luego la etapa socialista. Entonces, el Partido Comunista, en primer lugar, siempre concibió el socialismo como el punto de llegar al socialismo, nunca lo diseñó tan claramente desde el punto de vista teórico. Sí tenía muy claro la vía sobre cómo llegar al socialismo, que era la vía chilena del socialismo. Por eso fue el gran aliado, digamos, de Salvador Allende, que era esta vía democrática de la construcción del socialismo en Chile. Entonces, después, cuando el socialismo colapsa, el Partido Comunista, en un congreso que es el 21 Congreso del año 98, hace toda una autocrítica bien importante de los socialismos reales, de su apoyo a hechos tales como la invasión de Checoslovaquia y otros, y presenta y es la base del programa de gobierno de la candidatura de Gladys Marín, que se presenta como candidata presidencial el año 1999 en una elección que compitió contra Ricardo Lagos y Joaquín Lavín. Y ahí lo que plantea el Partido Comunista, con otra alianza, con pequeños partidos que lo apoyaron, con algunas otras orgánicas más pequeñas de izquierda, planteaba un modelo de no socialista. De hecho la candidatura de Gladys Marín en el 99 no planteó la construcción del socialismo, ¿no? Entonces, pero sí la democratización de la sociedad, mayor justicia social, mayor intervención del Estado en la economía,
y un poco en plan de salida, de construir una salida de una sociedad post-neoliberal. Entonces hoy día, en el último congreso del partido, y eso quedó como un programa como una propuesta bien permanente en la historia del Partido Comunista, ¿no? Esta idea de que estaba pendiente la construcción democrática, la necesidad de una asamblea constituyente. Muchas de las demandas que se instalaron después del estallido social en 2019 estaban de alguna manera enunciadas, el Partido Comunista la enunciaba en la década de los 90. Entonces hoy día el Partido Comunista, yo siento, y no solamente el Partido Comunista, sino que la izquierda, que se considera anticapitalista, como el Partido Comunista, no tiene bien claro cuál es el modelo social al cual está construyendo, está hablando cuando se refiere al socialismo. Lo que se ha dicho, y lo que siempre dicen los dirigentes comunistas y las dirigentes comunistas, que el socialismo, y algo que se dice de la década de los 90 en adelante, el socialismo debe ser más democracia. Entonces, lo que sí está claro en ese modelo de sociedad, es una sociedad que se funde en un solo momento histórico, en democracia y socialismo, ¿no? En diferencia a lo que ocurría en la época del socialismo real, que se decía, no, el socialismo y la democracia viene como después, ¿no? Entonces, como que iba a ser, la democracia era un camino paralelo, no era paralelo el camino entre democracia y socialismo. Entonces, pero creo que, claro, es un debate pendiente sobre la izquierda latinoamericana. En una época se habló del socialismo latinoamericano, bolivariano, con lo que surgió Chávez, pero eso finalmente terminó en lo que terminó en Venezuela, que está lejos de ser un modelo alternativo. Entonces yo siento que la izquierda tiene su tarea pendiente de pensar el modelo social que quiere construir. Entonces, porque lo que ha ocurrido, la experiencia de los gobiernos de centro-izquierda, que han gobernado, como el de Boric en Chile, los de la Concertación, incluso el de la nueva mayoría, son gobiernos que terminan, y la impresión que queda, digamos, desde el mundo de la izquierda, es que terminan administrando el modelo neoliberal, y que no mueven la aguja del sistema, logran tomar algunas medidas puntuales, como, no sé, una gratuidad parcial, como fue el gobierno de la nueva mayoría, o una reforma a pensiones, que no es una reforma estructural tampoco. Entonces la izquierda tiene esa dificultad de decir, bueno, ¿cuál es nuestra aguja? No aguja, sino que nuestro horizonte hacia el cual queremos construir. Entonces, es algo, yo creo, una tarea pendiente de pensar esa respuesta. ¿Qué diferencia el Partido Comunista Chileno de otros PCs de Latinoamérica y del mundo? Bueno, creo que proporcionalmente, no lo digo yo, lo han dicho varios que conocen más de la historia de los partidos comunistas de otros países, digamos. Proporcionalmente, en relación a la población, el Partido Comunista en Latinoamérica ha sido reconocido como un partido con una trayectoria relevante para, digamos, las políticas de alianza, para la conformación de los gobiernos, las oposiciones, digamos. Entonces, efectivamente ha sido un partido que ha tenido peso político. Claro, con altos y bajos, digamos, porque en algunos momentos de su historia, digamos, se ha transformado en un partido bastante marginal, digamos, que no, más testimonial, o que no incide mucho en el escenario de la política chilena, digamos, pero creo que en el balance sigue siendo un partido que tiene influencia. Algunos que plantean que eso es viene de la tradición de Recabarren, digamos, de insertarse en los movimientos sociales, digamos, o sea, no ser un partido como desligado de los movimientos sociales, digamos, y eso, claro, le ha permitido resistir la crisis de los 90, por ejemplo, que muchos anunciaban el fin del Partido Comunista, como en otros países, que se transforma, cambia de nombre, digamos, y creo que su inserción social, claro, que no es la misma de hace 50 años, ¿no?, pero le sigue permitiendo salvar los obstáculos que ha debido enfrentar el comunismo en general, o la izquierda en general, digamos, revolucionaria, a consecuencia de la crisis del socialismo. Ahora, eso no ha impedido de todas maneras que el PC no lleve sobre sí como una crisis latente, digamos, que es la crisis del socialismo, porque todavía no define qué es el socialismo, ¿no? Porque pareciera que lo define como por oposición al neoliberalismo, ¿no? Y eso no es una definición de socialismo. Entonces, creo que todavía rehuye, ¿no?, una definición de fondo, que es lo que han hecho otros partidos que han resuelto disolverse o transformarse en otra cosa, ¿no? Porque no queda muy claro qué perspectivas tiene el socialismo hoy, digamos. Pareciera que la lucha del PC se sigue como
concentrando, como lo han dicho varios dirigentes, el mismo Jadwe, digamos, pareciera como que capitalismo es sinónimo de neoliberalismo. Entonces luchar en contra del neoliberalismo y cualquier atisbo como de mayor regulación del mercado o de un capitalismo como más proteccionista pareciera ser como un triunfo hacia el socialismo, cuando no tiene nada que ver, digamos. Pero creo que esas son tareas pendientes, digamos, en la lucha como ideológica que se debe estar dando dentro del PC. ¿Cuál dirías que es el secreto del éxito del Partido Comunista Chileno? Porque a diferencia de otros países de América Latina o del mundo, el Partido Comunista Chileno tiene más de 100 años, ha participado de distintos gobiernos, está en el gobierno actualmente, sin ir más lejos. ¿Cuál dirías que es la fórmula del éxito? Mira, yo creo que una clave interpretativa, yo como uno estudia historia, digamos, entonces siempre un poco me refugio en la mirada más histórica, es que creo que fue un error, o es un error, y es un gran error interpretar al Partido Comunista como un partido que es puro dogmatismo y pura ortodoxia. Creo que el Partido Comunista, a diferencia de lo que dicen muchos analistas, historiadores, historiadoras y cientistas sociales en general, que ven al Partido Comunista como una cosa, como una roca inamovible que no es capaz de moverse y modificarse, ha sido un partido que desde la crisis del año 90, que es su última gran crisis, que es una crisis espantosa, ¿no? El año 90, que fue una crisis de línea política, una crisis teórica y una crisis existencial del concepto de partido, así que valía la pena seguir existiendo o no como partido. Esas preguntas se hicieron en el año 90 y se plantearon y mucha gente la respondió negativamente. O sea, no debe existir un Partido Comunista. Gente que era del Partido Comunista lo hizo así y se retiró del Partido Comunista y se fue a otra orgánica. Y hubo un núcleo que se quedó con el timbre para darle continuidad. Y que desde esa época, el año 90, el Partido Comunista, a su ritmo, de sus formas y de su estilo, ha llevado a cabo un proceso de renovación partidaria. Entonces ha sido un partido que sí es capaz, insisto, a su manera, a su ritmo, a lo mejor no como lo quisieran los analistas o sus críticos, ha llevado a cabo un proceso de adaptación y de transformación de su línea política, de su forma de hacer política y de conectarse con la realidad. Entonces, sí es un partido que cambia. Sí es un partido que cambia. Entonces, para responderte directamente a la pregunta, ¿cuál ha sido la base del éxito del Partido Comunista? Es que ha sido un partido que ha sido capaz de combinar cambio con el resguardo de su identidad partidaria histórica, ¿no? La foto de Allende, pero junto con eso, los cambios, digamos, de incorporar, por ejemplo, el feminismo y movimientos tales como de ese tipo que antiguamente el Partido Comunista no compartía. Entonces, fíjate tú que yo te mencionaba el hito de la candidatura de Gladys Marín, ¿no? El programa de Gladys Marín es un programa muy renovador de izquierda, pero que en ese momento fue considerado como algo espantoso, anticuado, ¿no? Luego el Partido Comunista, cuando tenía toda esta posición crítica a la concertación, empieza a cambiar y se empieza a aproximar a la concertación. Mostró dosis de pragmatismo político muy importante y recuperó su tradición de aliancista coalicional a partir del 2010, y eso le ha permitido formar parte a lo largo de sus más de 100 años de historia. El Partido Comunista formaba parte en 4 gobiernos: González Videla, Salvador Allende, la Nueva Mayoría y el gobierno de Gabriel Boric. Y los dos primeros en los cuales terminó su presencia dentro del gobierno ha sido justamente el de la Nueva Mayoría y ahora el de Gabriel Boric. Entonces ha sido un partido que ha logrado, y esta otra característica me parece que es también importante señalar, que es un partido que no está exento de conflictos. O sea, también esa imagen de ser un partido que muy de los comunistas, que es autopromovido por los y las comunistas, de ser un partido monolítico, que sin divergencia, que era una tradición muy del siglo XX, del comunismo del siglo XX. Dentro de los cambios del Partido Comunista ha sido aceptarse y convivir en la divergencia. Entonces, es un partido, como se ha manifestado públicamente, que ha sido capaz de mostrar, de tener divergencias internas, pero que las ha logrado hasta ahora, no sabemos lo que va a pasar mañana, hasta ahora ha logrado saber administrar esas divergencias dentro de un paraguas común, que es la línea política que tiene el Partido Comunista ahora. Entonces, también ha sido una cosa que le ha beneficiado, es decir, ha tenido, a lo largo del año 90 hasta la actualidad, ha tenido salidas de dirigentes políticos. Sí, se retiran militantes y se retiran militantes todos los días, pero una gran crisis
de división entre las partes, etcétera, eso no ha ocurrido desde el 90. Entonces son 35 años sin una gran crisis interna dentro del Partido Comunista y se ha logrado administrar las divergencias y los matices que puedan haber dentro del partido. Entonces me parece que eso también ha sido positivo dentro de la historia del Partido Comunista, a diferencia de otros partidos en esta misma época que han tenido rupturas dolorosas como la Democracia Cristiana, como el PPD, pensando o los mismos partidos de derecha que han tenido salidas de dirigentes por derecha y por derecha y por izquierda, ¿no? Pensando en Evópolis, en Republicano y ahora el Partido Nacional Libertario. ¿Cuál diría que es el secreto del Partido Comunista Chileno para vivir más de 100 años y haber participado de tantos gobiernos, estar en el gobierno actualmente, sin ir más lejos? ¿Cuál describiría la fórmula del éxito? Creo que hay algo de pragmatismo, pero a la vez, digamos, de cierto dogmatismo, porque esa idea de aferrarse como a la denominación, digamos, a los símbolos, lo lento y arduo que fue desprenderse de la idea de la dictadura del proletariado, que no sé si será lo habrá hecho con tanto convencimiento, digamos. Entonces ese aferrarse todavía como a la tradición, digamos, y a cierta como ideología que hace agua por todos lados, digamos, pero que creo que eso le ha permitido como mantener el sello, digamos, en un escenario adverso. Pero por otro lado ha sido, creo, más dúctil de lo que algunos pensaron, digamos. Por ejemplo, cuando se produjo el plebiscito y el giro, bueno, le costó adaptarse, digamos, pero logró romper con el Frente Patriótico, digamos, autónomo. No se provocó un quiebre terminal en el PC, digamos. Entonces, en ese sentido, a pesar de que ya no tiene, digamos, como la disciplina interna que se le reconocía antiguamente, digamos, por lo menos algo de esa disciplina se conserva, como para poder mantener en sus filas, digamos, cierta adhesión y poder seguir como teniendo cierta incidencia, digamos. Tú mencionaste renovación partidaria, pero ¿ves posible eventualmente una renovación parecida a la de los socialistas en los años 80? ¿Crees que lleguen a romper con Cuba, por ejemplo? Yo creo que lo que ha hecho el Partido Comunista ha sido una renovación partidaria que es muy respetuosa y esa es la tensión con su historia pasada. Entonces, ¿hasta cuándo se puede estirar el chicle, ¿no? Entonces, si el Partido Comunista está disponible a transformarse en un partido socialdemócrata hecho y derecho y asumirse como un partido socialdemócrata, yo creo que no. Yo creo que no está disponible para ese proceso porque o por lo menos no ha estado disponible hasta ahora. No, lo que va a pasar mañana, como te decía recién, no lo sé, pero hasta ahora no ha estado disponible a convertirse en un partido socialdemócrata. Porque la propia experiencia histórica ha mostrado que otros partidos comunistas, estoy pensando por ejemplo el Partido Comunista Español, que hizo en su momento, abjuró del leninismo y se hizo muy crítica a la Unión Soviética, tratado de moderar al máximo su planteamiento, no le significó mayor apoyo electoral y más bien lo que significó fue una ruptura dentro de la organización. Entonces hay cementos y hay hitos históricos, ¿no? Hay tradiciones históricas que yo creo que son difíciles de sacarle a los comunistas, ¿no? Y a las comunistas, ¿no? Como por ejemplo el apoyo a Cuba, creo que es muy identitario y creo que eso no está en la agenda, digamos, de la mayoría de los militantes de la organización. Pero sí, no lo quito que hacia el futuro puedan seguir. ¿Cuál es la deriva de los cambios del Partido Comunista? Es algo que está por verse, que tiene que ver la propia discusión interna que tiene el Partido Comunista. Pero que no descarto que haya nuevas variaciones, nuevos movimientos, nuevas opciones que siempre están disponibles. Porque ahí yo te reitero que me parece que algo que se pasa un poco a la rápida en la historia reciente del Partido Comunista es cómo fue el proceso de adopción del feminismo, que primero lo hizo la Juventud Comunista, que siempre ha sido la rama juvenil del Partido Comunista, es bien importante porque es la cantera de donde salen sus dirigentes. Lautaro Carmona fue secretario general de la Juventud Comunista, Carol Cariola, secretario general de la Juventud Comunista, Camila Vallejo, miembro del Comité Central, Nicolás Cataldo, miembro del Comité Central, Jaime Gajardo, miembro del Comité Central de la Juventud Comunista. Se forman ahí, ¿no? Daniel Núñez, Claudia Pascual, Janet Jara también todos pasaron por la Juventud Comunista. Entonces el papel que juega la Juventud Comunista en la organización es bien importante. Y fue la Juventud Comunista que el año 2017
se autodefinió que en sus principios y sus valores la Juventud Comunista se definía partidaria del feminismo. Algo que en la historia del Partido Comunista y de la izquierda siempre había sido como el feminismo como visto como influencia burguesa, y que se consideraba que la emancipación de la mujer se iba a producir por la emancipación de clase. Entonces, cuando llegáramos al socialismo, automáticamente se iban a acabar la opresión de la mujer. Entonces, en esta dicotomía clase-género, entonces se consideraba que la clase era superior o resolvía los problemas de la opresión a la mujer en la sociedad capitalista. Y eso, entonces, modificar eso para el Partido Comunista no es un tema menor, ¿no? No ha sido y no sigue siendo un tema menor, y la Juventud Comunista logra imponer esta definición con muchos problemas, porque asumir el feminismo tiene muchas consecuencias para la organización y para las concepciones de la vida cotidiana y para los valores y la cultura de los seres humanos. Y la Juventud Comunista le solicita al Partido Comunista el año 2022, en el Congreso del 2022, o sea, ayer, digamos, desde el punto de vista histórico, que les plantea que el Partido Comunista asuma el feminismo como parte de su declaración de principios, y así fue el 2022. Entonces, también ahí hay cambios operacionales bien grandes en la concepción, en la forma, en los estilos. Uh-huh. ¿Usted cree posible una renovación comunista similar a la que vivieron los socialistas en los años 80? ¿Cree posible que rompan con Cuba, por ejemplo? Lo veo difícil, ¿no? Yo creo que ha habido, quizás hay más crisis, me lo quiero decir, ha habido más crisis de la que uno cree, pero ninguno de los grupos que se han ido, que ha habido mucha gente que se ha ido del PC por distintas razones en distintos momentos, pero esos grupos no logran conformar como un núcleo que le haga peso al Partido Comunista, como que el sello Partido Comunista se mantiene, no es como en otros países que existen 2, 3 partidos comunistas, ¿no? Entonces en eso los disidentes han fracasado. Y por eso algunos prefieren mantenerse adentro para tratar como de influir desde dentro. Pero la verdad que no sabría como anticipar si estamos en antesala de una crisis, digamos, o no, o una renovación, ¿no? Lo veo complejo, digamos, como que en ese sentido pareciera que sigue habiendo más conservadurismo que capacidad de análisis, de reflexión más crítica respecto del lastre que significa Cuba, Venezuela y todo, ¿no? Prácticamente todas las experiencias socialistas que han terminado en dictadura y en fracaso, ¿no? Y para terminar, Rolando, ¿tú dirías que el Partido Comunista es una amenaza para la democracia? No, o sea, me parece que lo que muestra quienes han estudiado la historia del Partido Comunista ha sido un partido que nace, cuando nace el Partido Comunista, en la época, en la prehistoria, o como si tú quieres, la época del Partido Obrero Socialista, cuando nace, digamos, esta generación de hombres y mujeres que después fundaron el Partido Comunista, nacen en un contexto histórico que es la crisis de la dominación oligárquica en Chile, que era excluyente en lo político, excluyente en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo administrativo. Y por lo tanto, en la génesis, en el momento del nacimiento del Partido Comunista, la lucha del Partido Comunista fue por más democracia, por inclusión, por participación, por derechos sociales y políticos, por las libertades públicas, por la libertad de expresión. Entonces, desde el nacimiento del Partido Comunista, desde cuando surge sus primeras luchas, y eso un poco uno lo ha podido investigar a lo largo de su historia, el Partido Comunista tiene como en su bandera número 1 el tema de la lucha por la ampliación de los derechos públicos, sociales y políticos de la sociedad, incluida la democracia y los principios de la alternancia en el poder, etc. Después, y por eso mismo el sistema lo ha condenado en 3 momentos a etapas de clandestinidad, y de hecho cuando fue sumido en la clandestinidad en los tiempos de González Videla, el Partido Comunista lo que hizo fue luchar por la recuperación de los derechos políticos, sociales de sus militantes y de la gente a la cual se le aplicaba la ley maldita. Entonces, y luego en la época de la dictadura el Partido Comunista luchó por la recuperación de la democracia, y apenas volvió la democracia abandonó todo tipo de lucha armada, ¿no? Que más bien una experiencia más de paréntesis en la historia. Y lo que ha mostrado su trayectoria histórica ha sido de manera consecuente no involucrarse en ningún putsch o intento golpista en su historia. Y creo que es claro, digamos, la participación que han tenido los y las militantes comunistas en espacios institucionales, sociales y culturales para la expansión y el desarrollo de la democracia en nuestro país. Entonces me parece que
que el Partido Comunista, junto no solo el Partido Comunista, sino que la izquierda chilena ha sido un dato imprescindible para entender el desarrollo de la libertad y de la democracia en nuestro país. ¿Usted diría que el Partido Comunista es una amenaza para la democracia? Yo habría dicho que no hasta el 2019, digamos, pero el 2019 no resultó lo que muchos querían. Y no solo el Partido Comunista, sino que también otros grupos, digamos, porque una parte de la concertación y varios dirigentes que eran supuestamente muy renovados, como que recordaron los buenos tiempos de los 80, digamos, que parece que se les había escapado de las manos y soñaron con una revuelta no necesariamente conducente a un gobierno socialista, digamos, pero a como se decía eufemísticamente en los 80, como una democracia avanzada, una democracia como popular, digamos, distinta a la democracia burguesa, digamos. Y yo creo que para quienes pensamos que eso ya era del pasado, digamos, bueno, terminamos convencidos de que hay ciertas prácticas que sobreviven con el tiempo y que las circunstancias las hace aflorar, digamos, ese gusto por derrocar gobiernos, digamos, bajo el mote de que son gobiernos fascistas, ¿no? Porque pareciera deshacer con la justificación, ¿no? Porque no hay un reconocimiento de que eso es una conducta antidemocrática, sino que es el otro el antidemocrático, y por lo tanto esta democracia como más, digamos, o esta voluntad democrática más intensa, digamos, justifica, digamos, movimientos sociales para hacer caer gobiernos electos, ¿no? Como digo, tengo mis dudas, digamos. No sé si no creo que tampoco sea como en otros países, digamos, amenaza seria, digamos, ¿no? Pero sí coqueteos, digamos, y cierto, uno se queda con una cierta duda, digamos, respecto de cuánta convicción democrática existe en general en la izquierda, no diría solo en el Partido Comunista, o en ciertos sectores de izquierda, no quiero generalizar, pero cuando muchos habíamos pensado que la renovación socialista, por ejemplo, en el campo de la izquierda no comunista ya estaba madura, digamos, bueno, creo que toda la actitud que hubo respecto del gobierno de Piñera generó serias sospechas, digamos. Ocurrió lo mismo con Alessandria, con el gobierno de Jorge Alessandri. O sea, en general no hay mucha tolerancia a gobiernos de derecha. Hay una cierta tendencia a calificar cualquier gobierno de derecha como un gobierno fascista. Y eso es peligroso, muy peligroso. Sí, te lo preguntaba porque actualmente hay mucha gente que apunta al PC como irresponsable en su actitud durante el estallido social en 2019, que buscaron desestabilizar al gobierno de Piñera. Jorge Rojas es de esa opinión, sin ir más lejos. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo en la coyuntura del 2019 fue una coyuntura compleja en el país y que cuando el Partido Comunista hizo una acusación el Partido Comunista y otras fuerzas políticas, porque la memoria se recarga solo sobre los comunistas, pero los comunistas y las otras fuerzas políticas de centroizquierda que apoyaron la destitución del presidente Piñera, lo apoyaron en el Parlamento, apelando a las reglas y normas de la democracia que están establecidas en la Constitución de 1980 que nos rige. No se hizo desde fuera de la institucionalidad, entonces era una herramienta que existía dentro de la institucionalidad. Ahora, otra discusión era si era pertinente o no, si era bueno o no hacerlo. Bueno, pero se hizo dentro de las reglas del juego que tenían, ¿no? No se organizaron grupos armados para ir a hacer asaltos a los cuarteles, no se rompió la ley, entonces yo no veo tal opción de querer derribar a un gobierno por la fuerza, ¿no? Que un poco ha sido el discurso que planteó el propio gobierno de Piñera en los sectores más conservadores. Perfecto.